Muy bien. ¿Ya? Ahora sí. Ahí se está empezando a grabar. Bueno, ahora sí a todos, más formalmente, buenas tardes. Como les decía, espero que hayan aprovechado el receso, ya que lleguen con más ánimo, ya esta segunda ya parte ya que nos queda del año. Y la idea, ¿cierto?, es también esta clase y que resolver todas las dudas que vayan teniendo, ¿ya? Vamos a ver sobre todo hoy lo que son los géneros periodísticos. Vamos a continuar con eso, ya porque nosotros habíamos visto la columna de opinión, perdón, la carta al director, ¿ya? Y hoy día nos toca ver la columna de opinión, ¿ya? Así que ese es nuestro tema, por eso les pedía que vieran el video de Alejandro Guiller. Muy bien, cualquier duda me van comentando, voy a compartir pantalla, ¿ya? Y bueno, este material ya lo tienen disponible en su Classroom, ya les subí también la tarea, ya que tienen plazo hasta el próximo lunes para realizarla, ¿ya? Em, no vamos a comentar la tarea ahora, ya, sino más bien voy a explicar lo que es una columna de opinión, de qué trata, ya sus características, pero la actividad no es difícil, ya, como siempre, resolver algunas preguntas que vayan surgiendo. Bien, nosotros estamos trabajando el objetivo 10, ¿ya? Y bueno, nuestro propósito hoy día es analizar una columna de opinión y sobre todo vincularla con el tema de la migración. Recuerden que los propósitos de la unidad que estábamos revisando tienen que ver con la identidad, con el exilio y con la migración, ¿ya? En este caso, el tema central va a ser la migración, ¿ya? Bien, yo creo que ustedes saben, ¿cierto?, que todo lo que son los géneros periodísticos surgen o se relacionan con los medios de comunicación, ¿ya? O sea, los medios como los diarios, como el internet, como la televisión, ¿ya? Que son estos medios masivos de comunicación, es donde se expresan mayoritariamente estos textos de opinión, estos textos informativos también en general, ¿ya? Hoy día nos vamos a centrar específicamente en el artículo de opinión y la columna de opinión que deriva de él, ¿ya? Como el nombre lo dice, el artículo de opinión es un texto periodístico del ámbito de la argumentación o de la opinión, ¿ya? Por lo tanto, tiene un carácter mucho más subjetivo, ya donde quien escribe, ¿cierto?, da su punto de vista frente a un tema. Vamos a ir comentando algunas características. Revisemos la definición. ¿Ya? El artículo de opinión es un texto periodístico, como les decía, que está siempre firmado por un autor, o sea, la persona que redacta ese artículo se hace cargo de lo que dice, ¿ya? Y claro, que en el caso del artículo de opinión no necesariamente tiene que pertenecer a la planta del periódico, pero sin embargo es una persona que aún así tiene una autoridad o relevancia frente al tema que va a desarrollar, ¿ya? Puede ser un experto de política, un experto en el área cultural, social, etcétera, pero siempre la persona que escribe tiene que ser una persona destacada en su ámbito y ajena a veces al diario, a veces no, ¿ya? Y que presente y desarrolle este tema, ¿ya? Y obviamente el hecho de un artículo de opinión es que, siguiendo igual las normativas del diario y la editorial, siempre la línea editorial, eh, siguiendo esas líneas, él pueda expresarse libremente, ¿ya? Bien, como les decía, nosotros hoy día vemos la columna de opinión y la columna de opinión deriva del artículo de opinión. La diferencia entre una columna y un artículo es que la columna, como el nombre lo dice, está escrita en columnas, ¿ya? Por tanto, no está escrita de corrido, sino que tiene como unas secciones en el diario, ¿ya? Y que es un subgénero entonces de este artículo y que además suele ser más breve que el artículo de opinión, ¿ya? Y suele ser publicado con más periodicidad, o sea, más seguido. Por ejemplo, 3 veces a la semana, una vez a la semana, toda la semana, en fin, ¿ya? Y sigue ciertos temas, ciertas líneas también, ya que va a desarrollar. Y obviamente que no escribe, tiene que desarrollar su tema con la forma más personal que pueda. Si ustedes se fijan y leen algún diario, algún periódico y van a la sección de columna, a veces bien interesante, porque cada persona que escribe tiene su propia forma de escritura y algunos son más anecdóticos, más entretenidos, más dinámicos, otros ocupan el lenguaje más formal, más culto, ¿ya? Y obviamente por lo mismo podemos identificar ciertos estilos dentro de este tipo de escritura. Bien, ¿cuáles son las características de este tipo de literatura? Es que está publicado en la prensa, en los diarios, está firmado por su autor, ¿verdad? Y que al mismo tiempo el autor es un personaje relevante dentro de este ámbito y los temas de la columna son actuales e importantes. O sea, si bien no tiene que ser necesariamente tan actual como pasa con la noticia, sin embargo, igual tiene que ser un tema actual, ¿ya?
pero no tiene que ser que ocurra en el mismo día, sino que podría haber sido un hecho, algo que comentar durante la semana. Lo importante es la opinión que se genera o el punto de vista que genera ese autor de este texto de opinión. ¿Ya? Muy bien. Cualquier duda me van diciendo. Respecto, como es un texto argumentativo, ¿cierto? Obviamente tiene que tener una finalidad como tal, que es la persuasión. Ustedes saben que persuadir tiene que ver con apelar a las emociones, a los sentimientos de las personas que te escuchan, que te leen, ¿ya? Y por lo tanto, cuando hablamos de función, perdón, de finalidad persuasiva, la finalidad, ¿verdad? O la función del lenguaje que predomina es la apelativa. Apelativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan cuál es la función apelativa del lenguaje? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál es la función apelativa del lenguaje? Recuerdo, profe. Claro, ¿Cómo? ¿Cómo? No, no recuerdo. A ver, ya da uno. A ver, la compañera, ¿quién estaba hablando? Es mi mamá de fondo, profesor. Ah, ya, ok, ok, ya, muy bien. No, la función apelativa tiene que ver con dirigirse a un tú, a un otro. Ya, por eso la persuasión, como habilidad, como estrategia, tiene una directa relación con la apelación, ¿ya? Entonces, la función del lenguaje, cuando uno busca convencer a un otro, se llama apelativa o apostrófica, lo mismo que pasaba en el género lírico, ¿ya? Y cuando nos centramos en la información, en el contexto, hablamos de referencial, ¿ya? Entonces, la columna de opinión mezcla tanto la actitud, la función apelativa del lenguaje como la función referencial. Sin embargo, cuando hay una columna que es mucho más literaria, más elaborada en el lenguaje, también aparece la finalidad o función estética. La función estética del lenguaje tiene que ver cuando nosotros ocupamos más figuras literarias, cuando embellecemos el discurso, cuando mejoramos el mensaje. ¿Ya? Y por lo tanto, todo esto, como les decía, como predomina lo apelativo, es que estamos dentro de la argumentación. ¿Ya? En realidad la clase era bien breve, esto era lo central, ¿ya? Porque el desarrollo es lo que tienen que hacer ustedes, pero lo que me interesaba era que comentáramos el video de Guiller, de Alejandro Guiller. Tengan en cuenta la siguiente pregunta. ¿Cuáles consejos destaca y por qué? ¿Y qué rol juega el medio a través del cual presenta la columna de opinión? ¿Ya? Eso lo van a tener en cuenta, pero antes de pasar al video vamos a revisar lo siguiente. Ustedes pueden revisar esto mismo en la página 142 de su libro, ¿ya? Que aparecía en relación al concepto de emigrante y de inmigrante. Ustedes saben que emigrar e inmigrar no son lo mismo, ¿cierto? Que emigrar implica abandonar un país, ¿verdad?, de residencia, ¿ya? Y para instalarse en otro país, o sea, salir de tu país, eso se llama emigrar. Sin embargo, cuando llegamos a un país se llama inmigrar, porque ustedes llegan a un país, ¿ya? Eso, claro, muchas veces por fines sociales, económicos, políticos, en fin, ya todo, hay mucha variedad de eso, ¿ya? Sobre el concepto de migrante, según la Organización Internacional para los Migrantes, OIM, ¿qué es lo que entienden ellos por migrante? Que es la persona que se desplaza o se ha desplazado lejos de su habitual lugar de residencia y que se divide, como les decía, en emigrante o inmigrante, cruzando una frontera internacional o moviéndose dentro de su mismo país. ¿Ya? Se suele hablar más bien de emigración cuando es de un país a otro, cuando se sale de un país a otro, pero también podría ocurrir que sea un cambio de ciudad o de estado dentro de un mismo país, ¿ya? Y claro, como les decía, sin importar su situación jurídica o las causas que tenga para desplazarse, ¿ya? Es importante también tener en cuenta que el término migrante incluye al de refugiado. ¿Ya? Esto acuérdense que aparecía en el diagnóstico, que espero hayan hecho la mayoría, y los que no lo han hecho todavía lo pueden hacer. ¿Ya? En el diagnóstico apareció una pregunta en relación hacia la diferencia entre inmigrante y refugiado. Inmigrante es cuando más bien por fines personales, económicos, se busca otra calidad de vida. Sin embargo, refugiado es cuando por fines políticos es que tú fuiste expulsado de tu país, por ejemplo, lo que ocurrió acá en la dictadura en Chile y la dictadura en varios países de Latinoamérica, por ejemplo, como Argentina, Uruguay, Perú, etcétera, ¿ya? Claro, en esos casos, ellos buscan refugio, buscan que los otros países de alguna manera los resguarden, ¿ya? En ese sentido, ellos, o se suele hablar de refugiados, ¿ya? Bien, ustedes tienen que leer la columna de opinión que les tienen de tarea para esta semana, ¿ya? Y para eso es importante que tengan en cuenta lo que estuvimos viendo recién,
¿ya? También es importante considerar que entre los factores que influyen en la migración se encuentran los conflictos armados, ya las guerras, la exclusión social, la marginación, ya sea económica o social, y también lo atractivo que resultan otros países más desarrollados. Quizá ahora no tanto, pero por ejemplo en su tiempo se hablaba del sueño americano, que mucha gente de los países de Latinoamérica, entre comillas más subdesarrollados, buscaban migrar a Estados Unidos por una mejor calidad de vida. Lo mismo dice a los países europeos, ¿ya? Entonces a veces, claro, por la calidad de vida es que se suele recurrir a eso. Pregunta para ustedes, antes que pasemos al video. ¿Qué saben ustedes sobre el tema de la inmigración acá en Chile? ¿Qué conocen sobre la inmigración en Chile? O cómo ven la inmigración acá en Chile. La inmigración, por ejemplo, de personas que vienen de otros países, que buscan una mejor calidad de vida acá. ¿Qué piensan ustedes de la inmigración? Según yo, en Chile a los inmigrantes se les trata súper mal, ya Ya. sean como, por ejemplo, más como a los peruanos bolivianos, Ujú. porque como que siempre había un conflicto entre esos países con nosotros. Entonces siempre se les trata como, no sé, porque vienen a quitarnos el trabajo o que, no sé, por tema de droga y cosas así. Claro, de hecho, por ejemplo, el tema de la droga se lo suele asociar mucho a los colombianos, a los venezolanos, a los mexicanos también, pero los mexicanos acá en Chile no llegan mucho. Pero claro, pero sí llegan muchos peruanos, llegan muchos haitianos también, y claro, o sea, ellos también no, la mano de obra de ellos acá es más barata, ya, porque ellos lamentablemente no piden lo mismo que una persona promedio en Chile, entonces, claro, muchas veces no tienen contratos laborales, no se les paga bien, o si bien ellos tienen una profesión en su país, no logran poder ejercerla acá porque no se las convalidan. Entonces hay hartos problemas, y muchas veces se forman guetos, ¿verdad? O sea, se forman donde viven en poblaciones, donde no tienen muchos recursos, o sea, a veces las personas migran por la mejor calidad de vida y no siempre encuentran lo que buscaban. Entonces esa es otra realidad, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros como país para aceptar a los migrantes? ¿Cuáles son las políticas que ha desarrollado Chile para el tema de la migración? No sé qué más piensan. ¿Alguien más que quiera comentar? Profe, yo siento que si bien como que permiten que las personas como que puedan estar en nuestro país, como dice la Pía, como que los miramos en menos y no hacemos como su estadía como algo beneficioso totalmente, como que no le damos un trato bien, que se sientan como en una segunda casa. Entonces siento Claro. que Como, como el problema que tenemos. Ujú. Profe, como que los también tengo una dejamos, opinión. De uno. A ver, Tuta, Jorge primero y después Montserrat. lo siento. ¿Ya, Jorge? como que los dejamos entrar al país, pero a la vez no los dejamos entrar porque los excluimos de ciertas cosas. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya, Montserrat? Yo creo que de cierta forma eh, depende de la persona, porque por ejemplo yo he escuchado de colombianos o ambos, que algunos sí se sienten a gusto en nuestro país, otros sienten que en verdad no están siendo como incluidos de una cierta forma, pero creo que igual ellos vienen a buscar un mejor futuro para ellos y para su hijo, y creo que deberíamos aceptarlos tal y como son, porque por ejemplo los chinos, la mayoría es como que vienen porque antes, no sé si ahora, pero por sus hijos, entonces le están buscando un futuro a gente de su familia y deberíamos como incluirlos. Por Ujú. más que tengamos ciertos perjuicios, creo que aún así nosotros de cierta forma lo excluimos. Claro. Y eso, pues. No, muy bien, muy Igual, bien. profe, ¿Sí? profe, ¿Sí? igual el tema de la inmigración de los chilenos, cuando van a Europa se nos juzga mucho por creer que somos ladrones, como que nos tratan de ladrones y muchas veces como que nos dejan entrar a Puta, no fallé locales el micrófono. chilenos. Claro. Sí, ahí hay varias cosas interesantes que ustedes mencionan, que es, por ejemplo, a ver, el hecho que, bueno, aparece en una de las actividades o de las preguntas, en una de las evaluaciones que hubo, ¿cierto? Que hicieron hace un tiempo atrás, donde se hablaba del tema de la migración. Se hablaba de que Chile, realmente, como todos los países que reciban migrantes, tienen que tener políticas de migración. ¿Y a qué apunta eso? Por ejemplo, si acá en Chile falta mano de obra en la parte de medicina o en la ingeniería o en cualquier área, nosotros deberíamos pedir a otros países
que las personas que vengan acá, ojalá vengan con esas profesiones que acá en Chile no hay tan desarrollado, no hay tanta gente. Por ejemplo, lo que se ha hecho con muchos... Pero profesor, lo que ¿Sí? pasa con eso de las profesiones, que mucha gente viene, por ejemplo, doctores venezolanos Ajá. y vienen con su título, pero tienen que hacerlo validar acá y creo que tienen que pagar como para una prueba y muchas veces no tienen como esa plata. Sí, o Entonces sea, ese es el problema. la prueba que hacen los médicos es la EUNACON, pero el tema de esas pruebas es que la medicina, si bien en algunos aspectos coincide, no siempre es la misma enseñanza en un país que en otro. Entonces son otros estándares, otras cosas, y no es tan fácil que ellos lo aprueben. Pero, por ejemplo, ahora con el COVID, con la pandemia, muchos médicos que no habían podido hacer ese trámite de legalizar su título acá, se les vio acelerado porque Chile necesitaba médicos. Y si en Chile ya los médicos no daban abasto, y si habiendo profesionales de medicina que estaban acá en el país y que eran migrantes, o sea, claramente eso fue lo que hizo el Ministerio de Salud para que pudieran trabajar ellos y aportar al país. Entonces lo que voy es que a veces, ¿por qué esperar llegar a estos extremos, como lo que se está viviendo actualmente, y por qué no prever las situaciones que vive el país o la mano de obra que puede necesitar o las políticas que se debieran elaborar, cosas de tener mejores leyes que resguarden los derechos de los trabajadores, leyes que resguarden, por ejemplo, la integridad de las personas, los beneficios que tengan, la salud, o sea, darles condiciones básicas para que las personas que vienen también se desarrollen. Claro que a veces surgen estas discusiones con que los chilenos, que dicen los chilenos, cierto, que como decían ustedes, que les vienen a quitar los trabajos, qué sé yo, pero la idea, cierto, es que la migración es un fenómeno que no es actual, se da desde casi siempre prácticamente el ser humano ha migrado. El tema es cuáles son las condiciones que hay, qué estamos haciendo nosotros, los distintos países, para aceptar a estas personas que buscan mejor calidad de vida. Y de alguna manera todos vamos a ser migrantes alguna vez, porque imagínense, si ustedes viajan algún día a otro país, ustedes en ese sentido son migrantes también en ese momento, porque están viajando a otra frontera. Entonces también les gustaría que las personas que lo reciben en otros países, ya sean en temporadas de vacaciones o en cualquier temporada, o las personas que viajan por estudio, que lo recibieran bien, o sea, que no lo discriminaran. Por ejemplo, en Europa, en Alemania, por ejemplo, se solía discriminar mucho a las personas latinas. Entonces, obviamente es preferible generar esa comunidad a nivel mundial donde los migrantes, con ciertas condiciones, claro está, o sea, no podemos aceptar tampoco a todo el mundo porque siempre es importante conocer los antecedentes, si esa persona ha hecho crímenes, ya, o sea, pero por ejemplo, si son personas trabajadoras que vienen a trabajar, yo creo que en ese sentido es bueno darle una oportunidad. No sé si alguien quiere comentar algo más antes de pasar al otro tema. Yo, profe, así como es algo como súper, que me dio pena en verdad, pero que la otra vez vi un TikTok de una, creo que era haitiana, colombiana, no lo sé, pero como que decía que ella había como escapado de su país y había llegado a Chile Ujú. y como que buscó un mejor futuro para ella, pero no tenía ningún como trabajo. Entonces se tenía que volver a su país porque tampoco tenía los papeles para estar aquí Mm, y justo una familia chilena la como acogió o le dio un trabajo, entonces ujú, estaba como súper agradecida y decía que todos los días ella quería hacer mejor lo que estaba haciendo y no por ella ser como ama de casa, o sea, ama de casa no era la palabra, pero ella como una nana, Era la era nana. un trabajo denigrante, sino que ella lo quería hacer bien porque era una oportunidad que le estaban dando. ujú. Eso. Claro. No, muy bien, gracias por el aporte. Bueno, es importante que ustedes se interioricen igual sobre estos temas porque es parte de lo que vivimos en el día a día, o sea, vivimos en una sociedad global donde cada día es más común que las personas viajen a otros países por trabajo, por estudio. Bueno, claro, ahora por la pandemia es difícil, pero más adelante yo creo que se va a retomar todo eso. Entonces, es importante no discriminar, yo creo porque a nadie le gustaría que lo discriminaran. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a discriminar a otro por su color de piel, por su raza, por su género? En fin, o sea, lo importante es siempre tener altura de mira y aceptar a los otros como son, porque cada país, cada persona tiene su propia cultura, a veces no
Muchas veces, por ejemplo, la gente suele ser intolerante con los árabes, por ejemplo, porque lo asocian con estas cosas de los terroristas, qué sé yo, pero no por unos pocos terroristas uno va a mirar en mal a todos los árabes, por ejemplo. Es como porque nosotros venimos de América Latina, nos vieran en Europa como tercermundistas, o sea, no tiene nada que ver. Entonces la gente muchas veces, no pasa solamente acá, sino en el mundo, se deja llevar por los prejuicios. Y bueno, les comento algo que yo vi harto, como ustedes me imagino que algunos saben, yo viajé mis últimas vacaciones por hartos países, viajé por 6 países de acá de Latinoamérica y vi realidades muy distintas. Conocí la realidad de Perú, de Bolivia, de Paraguay, Uruguay, Argentina, también Ecuador, y lo que más me llamaba la atención era la realidad de los venezolanos que llegaban como inmigrantes a esos países. Lamentablemente me daba mucha pena porque en cada país, de verdad, en todos los países que visité de acá de Latinoamérica, en todos los inmigrantes, los venezolanos eran tratados, la gente los veía mal, como que les venían a robar el trabajo, como que los veían pidiendo plata, otros que trabajaban en la parte de los comercios, en la parte atendiendo al público, otros que se subían a las micros, o allá tienen otros nombres, pero entonces es como que igual, o sea, ver esa realidad de, pucha, de salir de tu país buscando una mejor calidad de vida y que te discriminen, que no te acepten, o sea, igual todavía hay mucha intolerancia en el mundo y en Latinoamérica. Entonces eso es complejo. O sea, si algún día ustedes viajan, espero que eso cambie, pero actualmente es así, o sea, hay mucha discriminación a veces. Eso era como comentario. Bien, saqué el video, pero se los quiero comentar ya, así que voy a ver si lo pueden escuchar. Me interesa más bien que lo escuchen, ya. Les voy a poner el video de Alejandro Guiller, pero no les voy a compartir pantalla, porque si no se nos pone lento. Pero espero que escuchen atentamente lo que él dice. A ver si escuchamos bien. Denme un segundo. Ahí sí. Le preguntan qué es una columna de opinión. Eso es lo que él va a responder ahora. ¿Puso el video, profesor? ¿Profesor? ¿Sí? ¿Sí? Puso ¿Puso el el video video? porque no se escucha. No se No se escucha escucha. nada. ¿No Puso se el video escucha nada? porque no se No, escucha. profe, no se ve A nada. lo mejor será Ah, porque lo tiene Si no conectado al comparte audífono. pantalla no se escucha XD. ya No, veo. creo que es porque tiene conectado los audífonos. Ya. Voy a intentarlo de nuevo. A ver, deme un segundo. Juicio de valor sobre una situación, que puede ser Ahí sí, po, ahí sí. puede ser actitudes de otras personas, pero es un juicio de valor. Tú estás calificando hechos previamente conocidos. Por lo tanto, una buena opinión tiene que tener un fundamento racional, tiene que tener evidencia, y frente a esos hechos uno emite una valoración. Por ejemplo, ¿cuán importante es esto? ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Cómo podría uno abordarlo? ¿Qué valores están en juego? Eso es lo importante de una opinión, que haya un juicio de valor. Pero no es un juicio arbitrario. No es decir cualquier cosa porque yo estoy molesto, indignado y dejo salir. No, tiene que tener cierta racionalidad. Por eso que es importante la fundamentación. Hay que investigar el tema, hay que saber del tema para poder sacar una conclusión que tú compartes con otro. Así que primero y ante todo, a estudiar y aprender sobre el tema, porque el que no está bien informado no puede opinar. Bien, vamos a detenernos en esa primera parte. ¿Lo escucharon bien? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, él hablaba sobre la columna de opinión y sobre lo que es opinar. ¿Qué les llamó la atención o con qué se quedan de lo que él comentaba? Porque él hablaba de que no cualquiera podía opinar. ¿Qué es lo que habla él, qué dice él en relación a una buena opinión? Profe, yo siento que tiene como mucha razón porque muchas veces las personas en general hacen como comentarios acerca de algo sin tener el total conocimiento, entonces como que al estar desinformado uno puede cambiar totalmente su percepción a una situación puntual. Claro, exacto. Concuerdo Justamente. con la Jean. Incluso deberían tener un argumento y una base para decir una opinión en particular.
concuerdo. Exacto, o sea, eso es muy importante. Me alegra que ustedes ya estén incorporando algunos conceptos de la argumentación, ya que vimos la vez pasada, porque justamente como toda argumentación tiene que tener una tesis, es decir, el tema del cual vamos a hablar y del cual uno va a desarrollar y va a argumentar, ¿ya? Por ejemplo, ustedes cuando me imagino que quieren estudiar en la universidad, en más de algún momento van a tener que desarrollar informes, artículos, ya que se les van a pedir. Entonces, claro, ustedes siempre tienen que desarrollar cuál es el tema central o cuál va a ser su tesis y cuáles son los argumentos que van a dar para fundamentarlo. Entonces, igual es muy importante. Y sobre todo informarse, porque si las personas no están informadas, caen en los prejuicios, caen en desinformación, entonces les da mayor credibilidad. Por eso es importante. Bien. A él mismo, voy a seguir con la misma, voy a volver a proyectarle el audio, dice, se le pregunta después cómo se escoge el tema para una columna de opinión. Y él dice lo siguiente. Cuando uno está en un medio de comunicación, uno busca aquellos temas que más o menos su intuición y su experiencia le dice que le interesa al público. Uno no opina de todo, sino que de acuerdo al medio de comunicación hay un énfasis en ciertos temas. Por ejemplo, si yo trabajara en un medio dirigido a empresarios, probablemente dirigiría temas que tienen que ver con la marcha general de la economía. Si es un tema un medio de comunicación que llega mucho a los políticos, a la gente que es dirigente social, etc., voy a elegir temas más bien de tipo político-social. Si es un grupo cultural, o es una radio o un canal de televisión que quiere llegar a artistas, a intelectuales, estoy buscando temas del mundo de la cultura. Es decir, uno elige los temas no solo en función de lo que uno quiere decir o le gustaría, sino aquello que uno piensa que es de interés para el público al cual uno le informa. Entonces, segunda recomendación, conoce el medio en el que trabajas. ¿A qué público llega? ¿Cuáles son las necesidades de ese público? ¿Cuáles son los sueños y anhelos de ese público? Tienes que conocer al público para poder hablarle. Uno tiene que preocuparse de sondear qué piensa el hombre común, que está asociado a aquellos temas que uno va a abordar en su opinión. Entonces tú le vas tomando las necesidades de la gente, las preguntas que el hombre común se hace sobre el tema. Por eso que hay que hablar mucho con la gente siempre, porque vas a saber cuáles son sus dudas, sus preguntas, sus miedos, sus alegrías. Y cuando estructuras tu mensaje, en el fondo lo que tú estás haciendo es irle contestando a todas esas inquietudes que la gente tiene, a todos esos miedos, a todas esas esperanzas. Y por eso que tu opinión va a tener para ellos mucho sentido. Pero si tú te desligas de la gente y solo piensas en la idea abstracta, va a ser una idea un poco fría, lejana, y no le va a llegar a la gente. Tú tienes que argumentar racionalmente, pero tienes también que introducir elementos de emotividad, de empatía, de ponerse en el lugar del que te va a escuchar. Entonces a veces tú puedes hacer alusiones a situaciones vividas que hagan que empates con las personas. Empatía significa que no haya barreras que te separan. Significa demostrar que tú comprendes al público porque has vivido lo que ha vivido ese público que te está escuchando. Entonces tienes que ser capaz de conocer muy bien a ese público para ponerte en un lugar de ellos y empiezas a preparar tu comentario que está pensado en lo que te van a escuchar, no solo en ti. Muy bien. Hasta ahí. Bueno, si ustedes iban escuchando, ¿cierto? Él habla un poco de la importancia de pensar a quién va dirigido, ¿cierto?, lo que uno escribe. Esto es válido para la columna de opinión, para cualquier texto, en verdad, que uno escriba de texto informativo, textos de opiniones, o inclusive los textos literarios. También siempre es importante saber quién te va a leer, quién te va a escuchar, ¿ya? ¿Por qué, por ejemplo, cómo tú elaboras tu mensaje, ¿cierto? Seguir un poco las recomendaciones que Guillermo daba, ¿cierto? Pues bueno, él lo ve desde el ámbito de los periodistas, o sea, él habla también de la importancia del medio, porque ustedes saben que no todos los diarios, no todos los canales de televisión, por ejemplo, también tienen la misma línea editorial, o sea, todos tienen alguna ideología más conservadora, otros son más liberales, otros son más populares, otros buscan un público más culto, o sea, los medios de comunicación también son variados, entonces eso también es importante, o sea, en qué medio tú vas a opinar y a qué público le va a llegar lo que tú vas a opinar, o sea, no puede hablarte, lamentablemente no puede hablar de temas más populares si está en un medio más conservador, quizás. Entonces, es un poco lo que apunta Guillermo y lo que más dice también el tema de la empatía, el destacar
bueno, uno ser capaz de opinar, pero siempre pensando en quién te va a leer y escuchar. No sé si alguien más quiere aportar algo hasta ahí. ¿No? ¿Sí? Bien. Una pregunta más que se le hace, ya con esta vamos a ir terminando. ¿Cómo estructura la columna de opinión? Pongan especial atención acá, porque acá esto les va a servir de cuando ustedes tengan que leer o redactar una columna de opinión. ¿Cómo armar una opinión? Hay cuatro formas, cada uno tiene incluso su estilo, pero hay ciertos componentes que siempre tienen que estar. Primero, tienes que definir una idea propia, o sea, ojalá original. Si no es original, tienes que decir cuál es la fuente de esa idea y decir, mire, está pasando esto, yo creo que es grave, por tales razones, dar los argumentos, y por lo tanto tú estás fundamentando esa opinión, que puede ser tuya, como digo, o compartida con otros, si tú te haces cargo de eso. Ambas cosas son legítimas, pero el público te va a buscar si tú tienes ideas originales y esas opiniones originales le hacen sentido a la gente. La gente va a decir, a ver, eso que dice ese señor me llega, me interpreta. Cuando tú tienes esa capacidad de interpretar a la gente te va a seguir. Eso pasa en todas partes, en internet, en la radio, en la tele, en un artículo escrito. Y la forma tiene que tener una cierta coherencia lógica. No olvides nunca que estás argumentando. Toda opinión supone un discurso racional, donde hay elementos emotivos para conseguir la empatía con el público, pero tiene que haber un razonamiento. Es decir, es pasión y razón al mismo tiempo. Muy bien. ¿Hasta ahí? Ya. Como les decía, bueno, él hablaba, ¿cierto?, de la importancia que tiene, por ejemplo, la originalidad, ¿verdad? O sea, el ser original, plantear una idea novedosa, porque los medios obviamente no venderían o sea, la gente no lo leería, no lo vería, si es que ellos repitieran lo mismo una y otra vez, ¿cierto? Sino que también la innovación, ¿ya? Y el hecho de mezclar los argumentos racionales con los argumentos más bien emotivos también, eso es parte importante, ¿ya? Profe, Bien, ¿sí? según yo también tiene que ser como atractivo para el público que lo lee, porque si no es atractivo, obviamente como que nadie va a ver Exacto, o una sea, columna de opinión. exacto, ¿cierto? O sea, tiene que ser dinámico, tiene que pensar también, como les decía, en quién lo va a escuchar. A veces también las anécdotas también son importantes en las columnas de opinión, pero lo más importante yo creo, bueno, claro, la forma siempre es importante, pero es el mensaje que uno va a entregar, porque el mensaje tiene que ser claro, tiene que ser potente, tiene que llegar también a la persona que te lee o te escucha, ¿ya? Pero todo eso lo vamos a ir comentando igual más adelante. Les sugiero ver este video completo, ¿ya? No, ahora no lo vimos completo por un tema de tiempo y para que no se nos ponga lento el internet, ¿ya? Pero ya está en su Classroom para que lo puedan ver, ya para que lo puedan ver mejor y con más calma, ¿ya? Acuérdense de que estoy pasando lista, así que necesito que todos los que están presentes anoten su nombre en el chat, aprovechen ahora, ya para que me quede registrada la asistencia, ¿ya? Eso en general, no sé si tienen alguna duda, bueno, respecto a la actividad, respecto a la actividad que tienen que hacer, ya está subida también en Classroom, tienen que leer una columna de opinión del libro, ya ahí están las páginas indicadas, y esa, bueno, responder las preguntas y me las adjuntan al Classroom durante la semana, tienen plazo hasta el próximo lunes, ¿ya? Eso, y lo otro es que les dejé el Profe, yo libro tengo una también. duda, eso, el libro. Ah, ya, sí, ya, muy bien. Tienen la evaluación del libro ahora en agosto, el otro mes, ¿ya? ¿Esa El de la libro, metamorfosis? sí, ese es, exacto, Metamorfosis de Karl Broma. Kafka, Pero el libro ¿ya? el libro Sí, entero. la Metamorfosis es un libro bien interesante, no se demoran, o sea, lo leen en 3 días, si lo leen así como rápido, en 3 días ya lo leen, pero para que lo empiecen a leer, es bien entretenido, bueno, ahí lo van a ver, pero es un poco de Gregorio Samsa, quien de la noche a la mañana amanece convertido en un escarabajo. ¿Ya? Y ahí, bueno, viene todo un tema con la familia, otras cosas bien interesantes, pero la idea es que ustedes lo lean y después, bueno, viene la evaluación y lo comentamos más adelante. ¿Ya? Pero tienen alrededor de un mes, un poco menos, para poder leerlo, pero no les toma más de 3 días. Así que el libro ya está disponible para que lo vayan revisando. Entonces, todos se anotaron, ¿cierto? Porque yo, si es que alguien no se anotó, para mí va a quedar como ausente. Así que, ¿ya? Bien, chicos, ¿alguna duda, algo que no haya quedado claro? ¿Todo claro?
Sí, ¿No, profe. claro? Oh, ¿Sí? claro, profe. Ya, entonces me despido, cuídense mucho, que estén muy bien. Nos hablamos Espere, profe. entonces. Gracias por la asistencia, se Espere, pasaron hoy espere. día. Profe, Dígame, Espere. Profe, ¿sí? profe, No espere, ¿Qué lo que pasó? pasa es que mañana usted está de usted está de cumpleaños cumpleaños. Ay, sí, Sí. y Sí. no van a poder hablar con usted, entonces como que queríamos desearle un feliz día y Y que a lo pesar queremos. de todo esto, que la Cumpleaños, pase profe, bien adelantado. y todo. Y que Tenemos coma 3 harto. minutos para decírselo. muchas gracias, de verdad. Mande Eh, torta. no, de verdad que agradezco mucho su saludo, ¿no? Bueno, A ya, ver, un deja de buscar 29, todavía no llego a los 30 menos mal, pero, pero igual, el tiempo pasa Una quema, rápido. profe. No, pero de verdad ustedes siempre son uno de mis cursos favoritos. Me gusta que participen, me gusta escucharlo. Ahora, pues, profe, pero el año pasado. Los Pobre favoritos de de usted todos, que suba profe. una foto de Instagram de otro curso. No. Sí, profe, Muy si no nos bien. traiciona. Lo otro que podríamos, a ver, es que nos quedan 4 minutos y Videollamada. medio. A lo mejor activar las cámaras. Voy a sacarla, déjenme sacar la pantalla